Nos encontramos en el cuarto domingo de Pascua y este es el domingo del buen pastor. Cristo se autodefine como buen pastor que da la vida por sus ovejas para que éstas tengan vida y vida en abundancia. Hoy como iglesia recemos por los sacerdotes, pero hoy más que nunca es urgente orar al buen pastor por las vocaciones, por las que hay y para que surjan vocaciones del seno de nuestras familias. Con alegría iniciamos nuestra celebración. Hermanos, vamos a iniciar nuestra celebración eucarística de este domingo, cuarto domingo de tiempo pascual. En esta celebración, hermanos, pidamos a Dios por la paz en nuestra comunidad parroquial. Hoy las lecturas, sobre todo el Evangelio, nos habla de Jesucristo, el buen pastor. Pero también el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de la necesidad de la conversión. Vamos a iniciar nuestra celebración eucarística, hermanos. Cada uno de ustedes sabrá qué intención especial tiene. Pidamos a Dios por la salud de todos nuestros enfermitos, por la paz en los hogares, por la unidad y la santidad de la familia, por todos los niños de nuestra comunidad. Tengo muy presentes a todos los niños del semillero, muy presentes también todos los niños, las niñas acólitas. Y hago referencia a ello, hermanos, porque 2 días atrás estuvimos celebrando el Día del Niño. Estuvimos celebrando el Día del Niño y por eso, pues felicidades para ellos. Pidiendo a Dios que haya buenos pastores en el hogar que conduzcan la vida de estos pequeñitos. Vamos a comenzar nuestra celebración, decíamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Preparémonos a participar de una manera más conveniente en esta celebración eucarística, haciendo un breve examen de conciencia. Reconociendo nuestros pecados ante Dios y ante nuestros hermanos, y con un firme propósito de corregir lo que ande mal en nuestra vida, de resarcir algún daño, si todavía es posible. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso,
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de la alegría celestial para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde está y a donde lo ha precedido su glorioso pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, como siempre, la indicación que siempre les he dado, pongan mucha atención y favorezcan el ambiente propio de recogimiento y de meditación de la palabra de Dios. Escuchamos con mucha atención las lecturas de la Sagrada Escritura. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, escuchamos que, movidos por el Espíritu, los nuevos bautizados gozan en imitar a Cristo. En la segunda lectura, San Pedro nos recuerda que como bautizados debemos ser auténticos seguidores de Jesús, abriéndonos a la gracia de la conversión y creer firmemente en Él.
En el Evangelio, Jesús es el buen pastor, que está atento a sus ovejas. Quienes escuchan su voz y le siguen, recibirán la vida eterna y nadie los arrebatará de la mano del Padre. Escuchemos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: Conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba, diciéndoles: Póngase a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Por ser un Dios fiel a sus promesas, guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados.
porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Hermanos, pues allí, según sus condiciones, pues sentaditos, vamos a hacer una pequeñita reflexión de este texto del Evangelio. Hermanos, decíamos, hoy estamos haciendo las lecturas propias de Jesucristo, el buen pastor. Y por este tiempo que estamos pasando, a mí mismo me ha desconcertado, un poquito me ha hecho tambalear en mi función de pastor. ¿Cómo ser pastor en estas condiciones? El buen pastor, dice Jesucristo, es aquel que da la vida por sus ovejas, aquel que las cuida, aquel que está al tanto de ellas, el que recoge a la que anda desbalagada, el que cura a la que está lastimada, el que vela por ellas. Y en estas condiciones, hermanos, pues no nos estamos ahora imaginando o creando y pidiendo a Dios nuevas formas de ser pastor. No descuidar el rebaño que Dios nos ha encomendado. Y en eso, hermanos, yo les pido a ustedes que me apoyen, porque ciertamente me dirijo al pastor de los pastores en oración, diciéndole: Señor, ¿y ahora? Mientras esto pasa, ¿cómo ser pastor?
Me encomiendo a sus oraciones, hermanos, pero también conviene recordar que así como el Papa, los obispos, los presbíteros, en mi caso como presbítero, y también los diáconos, de alguna manera también los diáconos, ejercen esta función. Y esta función de pastores como que en estas personas que acabo de mencionar, como que lo tenemos bien identificado. Sí, son pastores. De alguna manera son encargados de una parroquia, de una diócesis o de toda la cristiandad en el mundo. Pastores. Y esta misión que tenemos, hermanos, es conducir a aquellas personas que Dios nos ha encomendado para su santificación, a través de la predicación de la palabra, que da vida, pero también a través de administrar el sacramento, que también da vida eterna. Apenas anteayer, viernes, concluimos este largo discurso de Jesucristo que encontramos en la segunda parte del capítulo 6 de San Juan, donde Jesucristo nos insiste, es muy insistente. Los padres de ustedes, porque en esos días pues se dirige de manera especial a la mayoría de sus seguidores, pues son judíos y conocen muy bien su historia. Y les dirá constantemente, los padres de ustedes en el desierto comieron el maná, pero murieron. Yo soy el verdadero maná. Yo soy el pan bajado del cielo. El que come mi cuerpo, el que bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré en el día final. Como insiste a lo largo de este discurso en el que se dirige a esta comunidad, a los judíos. Y entonces, hermanos, pues este es una de las áreas en que ejercemos la función de santificar al pueblo de Dios por la predicación de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, pero también el cuerpo y la sangre de Cristo dan vida. Y ahí estamos los pastores. Y por eso les decía, ¿cómo ejercer ahora esto en estas condiciones? Me encomiendo a Dios y yo les pido a todos ustedes, hermanos, que oren ahora por sus pastores, que verdaderamente seamos pastores que den la vida por sus ovejas, que no tengamos miedo de lo que nos está permitido sin incurrir en imprudencias ni en riesgos innecesarios, pero sí darnos al máximo a las comunidades. Pero también, hermanos, me sirve para recordar que ordinariamente, ya dijimos, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, como que en ellos ya teníamos bien identificada esta función de pastores. Papás, ¿se han ustedes sentido pastores de esa ovejita, de ese parecito, de esos 3 ovejitos que Dios ha puesto en sus manos? Ustedes son pastores, que tanto en su función de pastores como padres de familia están conduciendo a estas ovejitas que Dios ha puesto en sus manos. Misión de cristiano. Todos somos pastores, o casi todos ejercemos alguna función de pastores, maestros de primaria, de secundaria, de cualquier nivel, que son buenos cristianos. ¿Qué tanto se sienten pastores, aunque las materias que ustedes tengan que dar son los conocimientos, las ciencias temporales? ¿Con qué espíritu cristiano se dedican a sus alumnos, elaboran sus programas, desarrollan sus programas y se dirigen a sus alumnos, conduciéndolos de la ignorancia, de las tinieblas de la ignorancia, a la luz del conocimiento, conocimientos temporales, pero de todos modos, un trabajo muy importante. Ustedes son pastores. Recuerdo a cuántos maestros, buenos cristianos, celosos de su magisterio,
pero dándoles un sello muy cristiano, muy responsable y muy comprometido. Pero también, hermanos, esto lo podemos extender a todos aquellos cristianos que tienen bajo su responsabilidad algún grupo de personas, jefes de personal, que tanto le dan un sello cristiano a esa responsabilidad que tienen. ¿Qué tanto? Y así podemos pasar a otras áreas, hermanos, a otras áreas de nuestra vida donde se puede tener responsabilidad sobre un grupo de personas. Y como cristianos, ¿qué tanto somos pastores? Ahí también se extiende nuestra responsabilidad de pastores. Podríamos hablar de muchas áreas en el caso de los padrinos. Todos ustedes quienes sean padrinos, ¿qué tanto velan por sus ahijados? ¿Están al tanto? ¿Cómo van creciendo en su fe? ¿Cómo van madurando en su fe? Bien, hermanos, pues una breve reflexión sobre este texto del Evangelio que nos habla sobre Jesucristo, el buen pastor, pero no puedo también pasar de filo este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque el libro de la lectura que acabamos de hacer del libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de la necesidad de la conversión. Nos habla de la necesidad de no dejarnos guiar por los criterios del mundo. Y es ahí donde está relacionado ese texto. Los primeros en estar viviendo una permanente conversión son los pastores. No terminamos toda la vida de estar en ese proceso, pero también recordar que la conducción del pueblo de Dios, de la santificación del pueblo de Dios, está en conducir a estas pequeñas, medianas o grandes comunidades que Dios nos ha encomendado en este proceso de conversión, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Jesucristo nos ha dicho, concluye la lectura que hicimos hoy, concluye diciendo, porque, dice Él, he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. En estas condiciones que ahora estamos, sí, en estas condiciones, porque nuestra vida, fuerza, la vida nos viene de esta vida de comunión. Pastor, Jesucristo, buen pastor, que nos invita a dejar los criterios del mundo atrás y seguirlo fielmente en las condiciones que estén siempre a nuestro alcance. Y yo los invito, hermanos, a que sigamos trabajando. No incurrir en la imprudencia, pero tampoco caer en el miedo de quedarnos en una burbujita de cristal o metidos abajo de la cama, asustados. No, que nos está permitido, sin incurrir en riesgos, que tanto podemos ser luz en el mundo, sal de la tierra, mensajeros de buenas nuevas, de salvación, de consuelo en estas situaciones que esperamos sean pasajeras y breves. Hermanos, continuamos nuestra celebración presentando las ofrendas del pan y del vino. Hermanos, perdón, antes de las ofrendas hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Creo en un Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre.
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, a cada petición que vamos a hacer en la plegaria universal, iremos contestando: Jesús resucitado, escúchanos. Por la Iglesia, por todos los que tenemos a Jesús como nuestra guía y pastor, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los diáconos, fieles servidores de la palabra y de los pobres, y signo vivificante de toda la Iglesia, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que viven alejados de la Iglesia, por haber encontrado en ella poca caridad o poca comprensión, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestras familias, para que Dios derrame en ellas el espíritu de piedad y de renuncia a lo mundano, de manera que germinen abundantes vocaciones al servicio de la Iglesia. Oremos. Jesús resucitado. Por todos los médicos, enfermeros y trabajadores de la salud, para que Dios los asista en su generosa labor. Oremos. Jesús resucitado. Por todos los que han fallecido a causa del COVID, para que Dios los reciba en su reino y mande consuelo a sus familias. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los que se encuentran padeciendo alguna necesidad económica, de salud física o psicológica, para que con la ayuda de Dios encuentren el consuelo necesario y puedan sentirse confortados. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Todo esto, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora sí, hermanos, presentamos las ofrendas del pan y del vino. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente, renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad.
Te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos están el cielo y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, nuestro vicario episcopal Genaro Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestro hermano Arnulfo y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador Jesucristo y siguiendo su divina enseñanza, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. La paz y la unidad. Concédele, Señor, la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pues en las condiciones que nos son permitidas, hermanos, distante, pero muy afectuoso, muy fraterno, un saludo de paz. Compartamos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, ante la dificultad de recibir a Jesucristo sacramentalmente, yo los invito a que hagan una comunión espiritual. Si tienen la fórmula para la comunión espiritual, pues la pueden seguir, pero si no, no es necesario. Con sus propias palabras pueden decirle: Señor, tú sabes que no te puedo recibir sacramentalmente. Ven a mí. Tú sabes qué deseo tengo de recibirte. Ya llegará el momento en que pueda no solo escuchar tu palabra, sino también recibir tu cuerpo y tu sangre, que son pan de vida eterna. Cada quien con sus palabras. Antífona de la comunión. Ha resucitado el buen pastor, que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño.
Aleluya. Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Ahora sí, en la fracción del pan. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Cristo sea siempre su luz, su verdad y su fortaleza. Pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, seguimos orando, pidiendo a Dios porque en esta situación podamos vivir nuestra vida lo más normal posible, esperando el momento en que nos volvamos a reunir en comunidad. Les decía hace unos días, ya la palabra iglesia en sí misma habla de comunidad. La palabra iglesia significa asamblea. Pues ahora hacemos una nueva forma de asamblea, pero ya nos estaremos viendo. Que Dios nos lo conceda. Sigámosle pidiendo en nuestra oración al buen pastor. Los extraño, hermanos. Que Dios los bendiga. Que Dios nos reúna pronto en comunidad. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.